lo que dice la Escritura. Y esa sería una de las maneras en las que nosotros podemos protegernos y poner un cerco a esas filosofías humanas, a esas huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres y del mundo. Y la segunda cosa que debemos hacer para protegernos de falsas doctrinas es poniendo los dones al servicio de la iglesia. Vamos a ver en Primera de Corintios, en el capítulo 14, 26. Ahí nos habla, dice: ¿qué hay pues, hermanos? Cuando os reunéis, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Y hoy podemos ver que en las iglesias muchas veces se ha caído en una tradición y se hacen las cosas a veces más por compromiso, a veces más por como llevar una secuencia. Y es lamentable decirlo, pero poco se ve la manifestación de los dones que el Espíritu da. Y aquí la palabra es clara, concisa, eficaz, que nosotros como creyentes debemos de poner los dones al servicio de la iglesia para edificación de la iglesia, para que todos seamos edificados. Y vamos a hablar un poquito sobre los dones ahí mismo en 1 Corintios, en el capítulo 12, en el versículo 4, dice así: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Pero cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Pero en este momento en particular yo quiero hablarles de ese don que hace falta para poner ese cerco, para protegernos de que entren las falsas doctrinas, las malas enseñanzas, el don de discernimiento de espíritu. Ese es un don que el Espíritu da a creyentes, que inmediatamente su espíritu les revela una falsa enseñanza, una mala enseñanza. Entonces, creo que trabajando estos dos puntos, nosotros podremos crear un blindaje para que esas falsas enseñanzas no nos vengan a mermar, a mellar, a robar lo que nos pertenece ante Dios. Pero ¿por qué usted cree que entran las falsas doctrinas a la iglesia hoy en día? ¿Se ha puesto usted a pensar por qué entran, por qué han entrado? Y la respuesta es sencilla. Cuando nosotros como iglesia, cuando nosotros como creyentes
nos dejemos guiar por el hombre, estas enseñanzas van a entrar fácilmente a la iglesia. Pero si nosotros nos dejamos guiar, como dice su palabra, por el Espíritu Santo, dice que el Espíritu Santo nos guiará a toda verdad y a toda justicia. Y muchas veces queremos que el Espíritu nos hable, y a lo mejor sí nos habla, nos redarguye, dice su palabra, pero nuestros sentidos están pesados, que no lo escuchamos o que no lo entendemos. ¿Y qué pasa? Pues viene y se cauteriza la conciencia. Eso significa que aunque estemos obrando mal, pensamos que estamos haciendo las cosas bien. Y se viene a cauterizar la conciencia. Es necesario que nosotros como creyentes seamos guiados por el Espíritu Santo para que esas doctrinas no vengan y permitamos que se introduzcan entre nosotros. Es necesario, dijo Jesucristo, Juan 5:39, escudriñar las Escrituras, porque parece que aquí vamos a encontrar el mejor tesoro. Pero si no escudriñamos, si decimos lo que Job en cierta ocasión, de oídas te había oído, de oídas te conozco, pero ahora debe ser diferente. Necesitamos el conocimiento de Dios, necesitamos la sabiduría de Dios, necesitamos de esos dones ponerlos al servicio de Dios. Y estar atentos y velar a lo que el Espíritu nos dice, a lo que el Espíritu nos guía. Por eso, amados oyentes, si usted ve la Escritura y ha leído la Escritura, Dios demanda en estos tiempos adoradores en espíritu y en verdad. Y eso significa que sean adoradores en espíritu y en verdad, significa que sean creyentes fervientes, creyentes sinceros, creyentes comprometidos, verdaderos siervos de Jesucristo. Una de las grandes fallas que sucede en los creyentes es que muchas veces hacen las cosas para agradar a los hombres y no al Señor. Y ahí hay falla, ahí hay fuga. Hace falta en estos tiempos hombres comprometidos con la verdad, hombres que no se dejen manipular, hombres que le crean al Señor, que el Señor está. Hombres que sean valientes, que no sean cobardes. Fíjese lo que dice en Colosenses, en el capítulo 3, versículo 23. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servid. Mas el que hace
injusticia, recibirá injusticia que hiciere, porque con Dios no hay acepción de personas. Hace falta, amados hermanos, tomar las cosas con la seriedad que se requiere. Dios es un Dios justo, sabio y perfecto. Las cosas de Dios, a la verdad, no son juego. Nadie se puede burlar de Dios. Dice la Escritura que todo lo que el hombre sembrare también cosechará. Que nadie se va a salir con la suya.